Tu bienestar mental puede ser el mayor activo a la hora de emprender y necesitas cuidarlo. Soy Carolina Hernández de Claro con Caro y hoy te voy a hablar de mi experiencia personal, no necesariamente desde el expertise sobre bienestar emocional, sino sobre mi experiencia. Cómo a través de los años me di cuenta de cómo descuidé esa parte de bienestar mental pensando que estaba haciendo lo correcto, hasta que cuando, digámoslo así, abrí los ojos, me di cuenta que hubiera podido ser mucho más productiva, mucho más tranquila, porque tuve muchos años de estrés por no haber cuidado esa parte mental. Así que hoy vengo a explicarte cómo en mi vida tuve ese descubrimiento y qué puntos puedes utilizar tú para que no caigas en lo mismo. Desde muy joven empecé en el área de los negocios y desde muy joven tuve mis propias empresas. Como siempre he ejercido en lo que es mi pasión, en algo que disfruto, tú asumes que al hacer algo que te gusta, en realidad no estás trabajando. Y en cierta parte eso sí es verdad. Lógicamente, cuando tú comienzas a trabajar en un área que tú te gozas, el trabajo no se siente como trabajo. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya estrés. El ser dueño de empresa muchas veces puede traer mucho más estrés que el ser empleado. El no tener horarios por el simple hecho de que eres tú quien tiene todos esos sombreros de todas las cosas que hay que hacer en una empresa en un principio y que eres tú en quien se descargan todas las responsabilidades de empresa. Así pues que con los años, a medida que fundé mis empresas y a medida que fui teniendo empleados, yo simplemente consideraba que al tener ayuda a través de empleados y otras personas de mi equipo, yo estaba teniendo más libertades. No te das cuenta que a pesar de que si tienes más ayuda, también hay más responsabilidades. El saber de que tu empresa debe de generar ahora el salario de otra persona y que el salario de esa otra persona depende el bienestar de la familia de esa persona, crea cargas y no son cargas necesariamente directas, pero tú sabes que están ahí. En mi experiencia yo me di cuenta que yo no paraba a darme cuenta que estas cargas en cierta forma estaban generando un peso. Yo simplemente seguía con el día a día de mi vida. A medida que mi vida transcurrió, que tuve hijos y más responsabilidades, uno comienza en este piloto automático de la vida y a simplemente cumplir con lo que tienes que cumplir. Me lo estaba gozando porque era algo que yo quería hacer, que hacía con placer, que era casi un hobby, pero con muchas cargas y presiones. Por los hijos, y decir por los hijos está mal dicho porque no es culpa de ellos, al final fue culpa mía. Yo dejé de hacer muchas cosas por mí. Me di cuenta y fue de pronto ese primer llamado de alerta cuando yo me di cuenta que llevaba muchos años sin hacer ejercicio, donde me había subido de peso muchísimo de una forma casi que sin darme cuenta y que los años iban pasando. Y de un momento a otro mi hijo menor tenía 8, 9, 10 años y empiezas a darte cuenta de que bueno, ¿y ahora yo qué? Yo creo que el cuerpo te habla y eso es una de las hermosuras de la biodescodificación y no vamos a hablar de eso en este momento, pero tu cuerpo te empieza a decir que algo no está bien y una forma es con el peso. No soy experta en el tema, te estoy contando mi historia personal, pero para mí era curioso ver cómo subía de peso y en proporción a lo que comía no tenía sentido ese crecimiento, digámoslo así, de libras, de kilos en relación a lo que comía. Después de los años comprendí que mis niveles de cortisol estaban muy altos. Nunca un médico me los midió. Esto lo aprendí fue después de años de niveles de cortisol elevados. Y estoy segura que es eso porque yo no tuve ningún cambio alimenticio en mi vida, sino que cambié mi estilo de vida, cambié mi mentalidad y el peso empezó a desaparecer. Yo no pudiera decir que mi expareja es quien puso esas libras de más, pero el haberme divorciado literalmente me quitó un peso de encima. Entonces aquí mi invitación es a escuchar tu cuerpo. Si te duelen las articulaciones, si te duelen los pies, investiga, haz una simple búsqueda de Google y pones biodescodificación del dolor de rodilla, del dolor de codo,
El cuerpo te está hablando a través de señales, te está diciendo claro, las personas que se mantienen con el colon inflamado, las personas que no dan bien del cuerpo, las personas que se mantienen con daños, las personas que no pueden hablar, las personas que se mantienen con disfonía, con alergias. El cuerpo te está hablando. Entonces, ¿qué aprendí yo de esto? Sin ser experta en el tema, es que si tú paras un momento a analizar qué situaciones están pasando por tu vida y cómo te están afectando, tú puedes creer que todo está bien. Eso era lo que yo me decía antes en ese piloto automático. Hoy en día miro atrás y vagamente recuerdo situaciones que eran bonitas, pero tengo muy pocas memorias y eso es un síntoma de que no estás viviendo el momento. Entonces asegúrate de absorber esos momentos, de que si tienes que hacer, por ejemplo, ser el organizador de un evento en tu oficina, que el corre-corre de la organización de ese evento, todos los detalles, y a veces es mejor simplemente aprovechar el evento por lo que es. La gente no se va a dar cuenta si las servilletas eran amarillas y blancas. Y hay veces ponemos detalles en cosas tan insignificativas para la vida. Nos estresamos por situaciones. Aquí no sé por qué me dio por hablar de fiestas, pero que tenían que poner la mesa con una servilleta amarilla, una blanca, una amarilla, una blanca. Y no falta el jefe que se escandaliza porque pusieron un color repetido, cuando eso no tenía en realidad importancia. Entonces, ese es otro síntoma. Si tú te desesperas, si te saca de quicio, como decimos en algunos lugares, si tú sientes que estás entrando en un estilo neurótico por cosas insignificantes, eso es otra prueba. Eso es otra prueba para uno decirte, a ver, ¿qué es lo que en realidad te molesta? No es el orden de las servilletas. Estás estresado por otro motivo y lo estás queriendo sacar por cosas sin importancia. Entonces ya te he hablado de dos cosas. El cuerpo te habla, escúchate. Tus reacciones hablan. El cuento de las servilletas. ¿Cómo llegar a eso? No sé si fue por los cambios de vida que tuve, que hice esa pausa y pude reflexionar ante mi día a día. No sabría decirte una persona que no tenga la necesidad de hacer esa pauta o que la vida no le dé la situación para hacer la pauta, qué tan fácil es o no. Yo simplemente diría, analiza lo que yo hablo de la rueda de la vida. Todos esos radios están funcionando bien, estás bien en tus relaciones, estás bien en tu espiritualidad, estás bien en tu parte física, estás bien en tu parte emocional, estás bien en tu salud. Si hay algo que no está bien, hay algo que debes corregir, algo que no está fluyendo. Nosotros no tenemos que ir a un psicólogo, pues que no tengo nada en contra de la psicología, me encanta, voy a terapia cuando puedo, o sea, no estoy diciendo que no vayas a un psicólogo, no vayas a un médico. Me refiero a tú mismo puedes determinar qué está mal contigo y ya después acudir a un experto para que te ayude. Entonces, bueno, pues tú me dirás, ¿qué hiciste tú? Cuando yo empecé a descubrir estas áreas de la vida que no estaban fluyendo como yo en realidad quería, soy de las personas que cojo el toro por los cuernos. ¿Y a qué me refiero con eso? Si estás mal psicológicamente, ve al psicólogo. Si estás mal de salud, investiga, consulta a un médico, empieza, así sea, como lo decía ahorita, con una búsqueda de internet. No creo en el doctor Google, pero hay veces sí puedes tener una orientación de esos pasos a seguir. Tu instinto te va a hablar. Cuando tú empiezas a hacer lo correcto, todo empieza a fluir. Eso no es coincidencia. En el momento que se te da un negocio, que recibes una recompensa inesperada, es como estás vibrando energéticamente y es el universo, digámoslo así, diciéndote vas por el camino correcto. De igual manera, si te chocas en el carro, te dan un ticket, un parte, como decimos en Colombia, o estás teniendo situación mala tras situación mala tras situación mala, estás vibrando bajo. Entonces yo creo que uno es lo suficientemente sabio para conectarse con uno mismo y saber cuándo está vibrando bien. Es curioso porque muchos al escucharme creen que tuve que empezar a hacer renuncias y lo más curioso es que es lo opuesto. Uno antes, cuando está no cuidando su estado mental por el concepto de emprender, las renuncias están con las cosas que no estás vibrando bien. Entonces es al revés. Mi renuncia fue a no hacer ejercicio durante 10 años. No sabía que me hacía falta y una vez implementé el ejercicio en mi vida nuevamente,
fue una ganancia, no una renuncia. Muchos dirán, bueno, cuando va al gimnasio, ¿renunció a tiempo con sus hijos o renunció a tiempo en su empresa? No, simplemente reajusté mis prioridades y mis horarios, entonces no hubo renuncia, hubo simplemente ganancias. O por lo menos así se siente. No se siente como que sacrificaste, se siente antes que ganaste y te das cuenta que antes estabas sacrificando. Fue muy curioso porque de la forma en que yo inicié este cambio, y digámoslo así, un cambio más consciente, fue gracias a un instructor de ejercicio donde en una clase él estaba hablando del grupo de personas que estaban haciendo ejercicio. Yo estaba en ese momento trotando o caminando, no sé si en esa época trotaba, caminando, y yo oigo que él dice, el decir no tengo tiempo, el decir no puedo, es decir no quiero. Yo escuché eso, me empezó a sonar. El decir no puedo, es decir no quiero. Yo no sé por qué eso me llegó a mí al alma y lo empecé a aplicar en todo. ¿Cuántas veces decimos no tengo tiempo para? Pero si es algo que quieres, tú le buscas el tiempo. Yo era de las personas que siempre decía que estaba muy ocupada, siempre estaba muy ocupada, pero hoy en día de pronto pudiendo estar más ocupada que en cualquier momento de mi vida es cuando con más tiempo me siento. Y es por la forma en que yo estoy dándole prioridades a las cosas que me importan. Si a mí me suena el teléfono en este momento y es mi hija o mi hijo, paro la grabación porque para mí eso es lo que importa, es mis hijos. Y esa es una de las prioridades en este momento de mi vida. Entonces yo no digo no puedo contestar, no quiero contestar, si no quiero contestar o no puedo. Yo empecé poco a poco a manejar todo de esa manera, a darme cuenta cuántas veces yo tenía reuniones inesperadas. Me llamaba un cliente con el que no hablaba hace 5 años, el cual no tenía cita agendada. Y cuando menos pensaba, llevamos 1 hora en el teléfono. Era un cliente existente, que teníamos muy buena relación. Y yo de una u otra forma, en mi horario tan ocupado, le saqué esa hora. Ojalá te sirva lo que me sirvió a mí, pero decir no puedo es decir no quiero. Espero que comentes, le des like y te suscribas a mi canal. Muchas gracias.